Estados Unidos cree que si provoca una guerra nuclear, solamente ellos se beneficiarán y Europa sufrirá. Es una afirmación que ha hecho Sergei Lavrov, pero es una afirmación que tal vez tiene algo entre líneas, tal vez un mensaje que llega directamente al corazón de Washington. Tal vez esta vez la historia no se repita. Y si es que finalmente el conflicto escala, a Washington también le toque cobrar. Señores, están pasando cosas bastante llamativas. Estamos viviendo historia pura. Cada minuto que pasa, cada hora que pasa, cada día que se suma en el calendario, vivimos historia pura. Vamos a hablar de muchos asuntos relevantes que ocurren en el planeta, que tienen impacto desde el punto de vista, o mejor dicho, desde el plano militar hasta el plano económico. Porque también el dólar pasa por momentos críticos. Así es, señores. Información para redondear, para analizar, para dialogar y conversar, por supuesto, con un especialista, un invitado de lujo, alguien a quien ya hemos recibido en múltiples ocasiones en nuestro espacio en Prensa Alternativa y con quien dialogaremos sobre todos estos asuntos que están ocurriendo. Llegaron también los buques rusos a Cuba. Sí, vamos a hablar de eso también. Bienvenido a Prensa Alternativa, querido Fernando Moragón, que ustedes ya lo deben saber, es un analista internacional. Querido Fernando, bienvenido a casa. Muchas gracias, Celso. Y bueno, como siempre, es un placer estar con vosotros en Prensa Alternativa. Y ya sabe todo el mundo, ya desde el principio lo digo, muchos like y compartir a Prensa Alternativa, que son los que nos permiten a nosotros decir cosas por ahí y que la gente nos escuche. Así que eso es fundamental. Así es, Fernando, en verdad agradecido con tu presencia, como siempre, el público lo disfruta, ya lo sabes muy bien, y vamos a desarrollar en este espacio cosas que han venido pasando, Fernando. Creo yo que el punto uno, no podemos omitirlo, algo que tiene a muchos dando vueltas y pensando, tocándose el mentón, se habla de guerra nuclear. Sergei Lavrov, ustedes dirán, bueno, es un canciller, quizás el comentario no tendría tanto poder, pero vamos a entender lo que dijo Sergei Lavrov. Habló sobre la mentalidad de Washington. Puntualmente dijo, estos señores creen que como ocurrió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, estas cosas que puedan ocurrir, un conflicto a gran escala, no los va a perjudicar, sino más bien los va a beneficiar y el único que perderá es Europa. Es un mensaje de Sergei Lavrov que parece se quedó algo corto o tal vez no quiso completar la idea. Yo al menos tuve una lectura, Fernando, un mensaje entre líneas, que tal vez está, digamos, si es que esto finalmente escala, si es que la guerra nuclear termina dándose, esperemos que no ocurra, probablemente Washington también sufrirá consecuencias. ¿Cómo interpretas tú, Fernando, este panorama tan lleno de baches, de enfrentamientos en las últimas horas? Esto que dices, Enzo, es muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Pues por varias razones. Se están mandando varios mensajes, yo creo que en la misma línea, en los últimos días. Y todos bastante, pues eso, con las mismas claves, ¿no? Fíjate que Putin decía hace poco aquello de que, no, mire usted, es que, a ver, si los norteamericanos son o se creen los únicos que son capaces de jugar a las guerras por delegación, guerras proxy, armar países para que se enfrenten a países aliados suyos, para que se enfrenten contra Rusia y sus aliados, y dice, pues nosotros también podemos hacer lo mismo. Armar a nuestros aliados y hacer que ellos se enfrenten a los aliados de Estados Unidos. Primer mensaje, ¿no? Como diciendo, oiga, ustedes no son los únicos que saben hacer estas cosas. Nosotros también. Que no las hagamos no quiere decir que no podamos hacerlas. Es decir, podemos dañar sus intereses en el extranjero. No solo en Ucrania y tal, no. En cualquier parte del mundo. Lo enlazo con lo que tú dices, es decir, de Lavrov. Fíjate que lo que le dice es muy interesante. Dice, en el fondo se puede considerar, digamos, a Estados Unidos una isla. No lo es, pero se le puede considerar una gigantesca isla porque arriba tiene Canadá, más de lo mismo, para que nos entendamos, y solo abajo tiene un país, digamos, claramente distinto, que es México, pero que no puede igualar la potencia militar, económica y tal de Estados Unidos, con lo cual nadie le va a atacar. No tiene fronteras como le pasa a otros países, como le pasa a Rusia, que tiene fronteras con un montón de países.
Entonces siempre puede tener abiertos conflictos como es una potencia terrestre, como es Rusia o como lo es China. China tiene un montón de fronteras. Es decir, Estados Unidos es una potencia marítima, lo ha sido siempre así, heredera del Reino Unido, de Gran Bretaña, y su poder marítimo es el que le ha dado la capacidad imperial para dominar todas las grandes rutas comerciales. Bien. Además, este carácter de isla tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero entre las ventajas está que cuando hay guerras mundiales, que se han focalizado fundamentalmente en Europa y en la Segunda Guerra Mundial también en el Pacífico, pero en la zona de Asia, pues sigue siendo una isla. Quiero decir, él manda sus barcos, sus tropas a ese gran continente euroasiático y no son atacados en su propio territorio. Eso ha hecho que la Primera Guerra Mundial y especialmente la Segunda Guerra Mundial le haya venido a su economía fantástico, hasta tal punto de que llega la crisis del 29, el famoso crack del 29, el crack bursátil, la caída de la bolsa de Wall Street en Nueva York, el desastre económico más grande de Estados Unidos, con una extensión de la pobreza tremenda, muy poco tiempo. Llega Roosevelt con su famoso New Deal, el no acuerdo, ¿no? Y tal. Y bueno, alguna cosa hace, pero no, de que no puede resolver esa crisis económica, que no solo está en Estados Unidos, también está en otros sitios en Europa, como en Alemania, etc. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que se da cuenta de que esto solo tiene una solución que beneficia a Estados Unidos, que es la participación de Estados Unidos en la guerra europea. Primero que hay una guerra entre la URSS y a la Alemania nazi, que es lo que los anglos han pretendido siempre en la Segunda Guerra Mundial, lo que querían. Luego se les fue de las manos, pero era enfrentar a los nazis contra la Unión Soviética para que se debilitaran, que no hubiera un gran poder continental y seguir ellos como potencias marítimas dominando el mundo. Esto es lo que querían, ya digo, luego les salió mal la cosa. Y de hecho hay un montón de documentos, pruebas de todo tipo, cinematográficas, etcétera, de hasta qué punto los norteamericanos y los británicos apoyaron al régimen nazi en los años 30 e incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esto está más que probado, ¿no? Y desde el rey Jorge VII, me parece que era. ¿No me cae Jorge VII o octavo? No me acuerdo. Bueno, no, Jorge no, Eduardo VII, me parece que era. El famoso que abdicó porque se casó con una señora, bueno, que era norteamericana y que era separada y tal. Este es conocido, o sea, no es ningún secreto, que era pro-nazi y que estaba a favor de Hitler. Por poner un caso de los que no hay ninguna controversia. Coca-Cola, por ejemplo, financió los Juegos Olímpicos de Berlín. Patrocinó Coca-Cola. Hombre, y que no me cuenten que no sabían qué era aquello. Es decir, porque se sabía perfectamente. Como esos miles de ejemplos. Es decir, que a partir de ahí, lo que Roosevelt se da cuenta, dice, bueno, vamos a ver, esto va a ir a una guerra porque además la estamos provocando nosotros. Una guerra nos viene muy bien, porque sirve para rescatar a nuestra economía de una crisis que no termina de irse. Es decir, la crisis del 29 solo se termina, digamos, cerrando con la Segunda Guerra Mundial. La solución a la crisis del 29 es la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo para los americanos, que tienen, como la primera, una Europa destruida, una capacidad, el ponerse como economía de guerra a Estados Unidos. De ahí, fíjate los intentos que hace Roosevelt por entrar en la guerra, pero tiene que enfrentarse a una gran cantidad de senadores, de congresistas, etcétera, que son aislacionistas y que no quieren meterse. O sea, solo el ataque a Pearl Harbor consigue romper ese aislacionismo. No tiene manera hasta ese momento de meterse en la guerra. Hace muchas cosas como la ley de préstamo y arriendo que le hacen a los británicos para poder darles barcos de guerra, etcétera, sin implicar a Estados Unidos directamente. Etc. Bueno, hace muchas cosas, pero es que no hay manera. El ataque a Pearl Harbor es lo que ya le permite entrar. Y a partir de ahí hay un crecimiento de la economía de guerra norteamericana brutal y sobre todo la producción de armamento, como no se ha visto nunca. Estados Unidos tiene una potencialidad enorme y empiezan a construir y es espectacular.
pasan de tener unos cuantos tanques y unos cuantos barcos de guerra a tener, bueno, más de 1000 barcos de guerra. Una cosa tremenda. Y eso es lo que coloca a Estados Unidos en la posición dominante y hegemónica hasta ahora, aunque ahora estén ya en declive. Recordemos, todos esos beneficios, más luego la recuperación, el rescate, digamos, de Europa, de Europa Occidental, con el Plan Marshall, le lleva, porque no olvidemos que el Plan Marshall es una manera de autofinanciarse. Es decir, vale, nosotros reconstruimos Europa, damos dinero, pero a ver, este dinero para la reconstrucción de Europa tenéis que gastarlo en empresas norteamericanas que se van a encargar de hacer otra vez o reconstruir Europa, con lo cual es un negocio redondo y a base de préstamos. Ese dinero no se da, se presta, que es distinto. Es decir, eso es lo que le coloca a Estados Unidos como primera potencia económica mundial y militar. La mitad del PIB del mundo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la mitad del PIB es Estados Unidos. Ahora Estados Unidos es el 20 y tantos por ciento, 24, 25% del PIB. O sea, vamos, han perdido la mitad de su PIB desde entonces. Es la solución a la guerra. Y por eso dice Lavrov, una tercera no, Quiero decir, una tercera jugada como la que hiciese la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, los norteamericanos perdieron algo más de 100.000 hombres. La mayoría por la famosa gripe española, que no era española, era de origen norteamericano, no por combate. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial, algo más o aproximadamente unos 400.000. Fíjate la comparación, fíjate que gran chollo. Es decir, pones muy pocos muertos tuyos sobre la mesa y fíjate, por coger los dos lados. La Unión Soviética, 27 millones de muertos. Un precio altísimo. China, 17 millones de muertos. Eso lo dice todo. Es decir, la jugada es redonda. Y sobre todo, mi país no ha sido destruido. Alemania destruida. Toda la parte europea prácticamente de la Unión Soviética arrasada. Toda Europa, los franceses no, que fueron especialmente colaboracionistas y los alemanes los conquistaron en 46 días. Pero bueno, con lo cual no les dio tiempo a destruir casi nada. Eran muy virriosos. Es decir, pero bueno, Yugoslavia, las incursiones, vamos, la conquista de los Balcanes, Grecia, luego la guerra en Italia, fenomenal. Es decir, si es que salió el negocio redondo. Lavrov entonces dice ahora, esto ya no, otra nueva jugada de estas para que vuestra economía se beneficie y con vuestro territorio intacto, esto ya no va a ser así. Y no tanto en el tema nuclear, yo creo, bueno, el tema nuclear, si hay un intercambio nuclear de misiles intercontinentales, se acabó. Y ahí sí que el tema de del territorio norteamericano queda como un solar, es decir, ha destrozado. Yo creo que va más por decir, si os metéis y obligáis a los europeos o os echáis a los europeos como Macron, los franceses, los bálticos, polacos, nórdicos, todos estos que están por la labor de meterse en Ucrania claramente, ¿no? Y os metéis allí para seguir provocando una escalada que puede tener consecuencias imprevisibles, incluso llevarnos a la guerra nuclear, no vais a salir de rositas. Las próximas escaladas, si seguís por esta vía, como los europeos, con el apoyo norteamericano, con parte de tropas norteamericanas, se metan en Ucrania, nosotros vamos a montar un lío en vuestro propio terreno. Nosotros tenemos misiles que llegan a Nueva York, pero no hace falta que sean nucleares, Fíjate que además esto coincide con lo de Cuba. Otra señal, como ves, todas están entrelazadas. A todos, lo primero que nos viene a la cabeza cuando oímos la noticia, ¿no?, de que buques, submarinos, militares rusos están llegando al puerto de La Habana o están llegando a Cuba, lo primero que se nos viene a la cabeza es la crisis de los misiles de Cuba.
pues casi un acto reflejo. Es decir, de aquella época de la Guerra Fría. Aquí la cosa es completamente diferente. Aquí se va a un país amigo, prácticamente, digamos, oficialmente a hacer poco más que una visita, pero le está mandando un mensaje a Estados Unidos. Le está mandando el mensaje de que, mira, Cuba es mi socio y, por lo tanto, yo voy a Cuba a visitar a mi socio cubano con mi armada cuando me da la gana, porque esto es cosa de cubanos y de rusos. Aquí no tenéis nada que decir. Y además, llevo dos cosas que no os gustan, que sepamos, luego a lo mejor había más, pero bueno, es que llevo uno de los barcos, de los buques de guerra rusos, lleva misiles Zircon. ¿Qué significa esto? Los misiles Zircon son misiles hipersónicos que pueden llevar tanto cabezas nucleares como convencionales. Ya se han usado, contra Ucrania. Y que son además especialmente, aunque se puedan lanzar de otros sitios, pero especialmente diseñados para ser lanzados desde barcos de largo alcance. Es decir, ojo, si seguís escalando, a lo mejor un barquito de los míos viene por aquí y os lanza unos cuantos Zircon a Nueva York, por ejemplo. No es que hayan dicho esto, pero tenemos capacidad de llegar. Pueden ser convencionales, tranquilos, que no vamos a escalar, pero vais a tener respuesta. O sea, vuestro territorio va a ser atacado. Y luego otra. Lleva, no sé si uno o dos, creo que dos, pero no me hagáis mucho caso, submarinos nucleares que le acompañan. Son submarinos nucleares en cuanto al sistema de propulsión. Es decir, que el sistema de propulsión nuclear lo que les permite estar un montón de tiempo sumergidos bajo el agua, meses. Pero esos submarinos son submarinos nucleares en cuanto a la propulsión de ataque. Pueden lanzar, aparte de torpedos, pueden lanzar misiles de crucero. Hay misiles de crucero a los que también se les puede... Bueno, es decir, primero se les puede poner cabezas nucleares, pero bueno, en cualquier caso, convencionales sobran porque lo que se está rumoreando y lo que se está oyendo es que uno de esos submarinos se está dando vueltas alrededor de Florida, sin entrar en aguas territoriales, se supone, y que no están pudiendo detectarlo los norteamericanos. Es decir, que otra de las cosas que estaría haciendo Rusia es probar los sistemas de defensa y sobre todo los sistemas de detección norteamericanos y aprovechando ese viaje a Cuba, debí un poquito un submarino a ver hasta dónde llega. Y por lo que parece, está llegando bastante, por lo que parece. Es decir, que estas cosas que aparentemente pueden ser casi festivas, pues es una visita entre amigos, esto es muy habitual entre las armadas de países amigos que visitan un puerto y llegan allí y tal, y están unos días, en fin, y hacen una serie de ceremonias, etcétera. Pero de paso, puesto que estoy al lado, les enseño a los norteamericanos, por un lado, que mira, os puedo lanzar un Zircon desde donde me dé la gana, prácticamente, que tengo aliados aquí, que no solo Cuba, sino también Venezuela, etcétera, que puedo hacer muchas cosas, Nicaragua, y además estoy probando vuestros sistemas defensivos y de detección, sobre todo. Con lo cual, estoy recabando información de tus sistemas de detección en tu casa. En tu casa. Porque a lo mejor, si seguís escalando, la sorpresa puede ser que os ataquemos en casa. Y fíjate que además, claro, que además en la cumbre de... Uy, en la cumbre, perdón. En el Foro Internacional, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, sí, siempre hay, son 3 días, y en el día central, en medio, siempre Putin aparece por allí, da un discurso y luego sus invitados principales, que suelen ser presidentes, primeros ministros de diferentes países, están allí con él y hablan. Yo he estado en el 2019, tuve la oportunidad de estar en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo y era extraordinariamente interesante. Pero bueno, además tuve la suerte de que coincidió que el país invitado en ese año era China y estuvo también Xi Jinping, junto con Putin. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha hecho Putin? Muy hábilmente. Hay un señor que se llama Sergei Karaganov. Este señor no es ninguna persona así, digamos, normal y corriente, no.
Este señor, aparte de tener, ser un académico y tener un montón de cargos y tal, es asesor presidencial. Aunque venga del mundo, digamos, académico, de la universidad, etcétera, y preside varias organizaciones, participa en ellas, etcétera. Entonces, va y lo pone de moderador o de la persona que hace preguntas a Putin y a sus invitados. Esto no es casualidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice este señor Sergei? Sergei Karaganov es ala durísima dentro de la élite de poder de Rusia. Ala durísima. Pero muy dura. De hecho, publicó un artículo al que ahora me referiré, que se debatió en su momento, cuando salió el año pasado, en los círculos más altos del Kremlin. O sea, incluso la prensa le preguntó a Putin en su momento qué opinaba del artículo del señor Karaganov. ¿Qué decía este artículo? Bueno, hace una primera parte de análisis, que está bastante bien, de lo que está pasando y tal, pero viene la segunda parte polémica, que es la propuesta. Y lo que dice Karaganov es, señores, hay un problema grave, y es que los norteamericanos le han perdido el miedo a una guerra nuclear. Fíjate también cómo enlaza con lo otro. Es decir, le han perdido el miedo a una guerra nuclear porque creen que ya somos demasiado débiles y que no vamos a responder nuclearmente a una provocación suya ni a un ataque nuclear norteamericano sobre Rusia. Esto es muy peligroso. Esto es lo que dice Karaganov, ojo. Esto es muy peligroso. ¿Cómo se soluciona esto? Devolviendo el miedo a una guerra nuclear a los norteamericanos. ¿Y esto cómo se hace? Haciendo una pequeña demostración, se atacan varios objetivos que incluso pueden ser París, Londres y... Fíjate lo que está diciendo, París, Londres y Berlín, y se destruyen. Y a partir de ahí se le dice a los norteamericanos que tienen dos opciones. Tratar de, alcanzar un acuerdo de paz o ir a una guerra nuclear total. Esto es lo que dice Karaganov, lo dice Putin. De hecho, lo que hace Putin cuando le hace esta pregunta, además, este tipo apelando incluso al todopoderoso, Dios y tal, acabará con las... Además hace una referencia así bíblica a Sodoma y Gomorra, que es una referencia encubierta, digamos, a lo que los rusos, y no solo los rusos, ven en el mundo occidental como un mundo, digamos, promiscuo en todos los aspectos. Y este tipo está puesto ahí porque lo ha puesto Putin. Es decir, y Putin cuando le hace esa pregunta se ríe y dice, bueno, a ver, yo no estoy de acuerdo con eso y tal, no hay que llegar a eso y tal, pero ya lo ha soltado. No ha dicho Putin, lo ha dicho el moderador que estaba haciendo la pregunta. Pero es que el moderador es asesor presidencial. Quiero decir, no se le ocurriría hacer eso o preguntarle eso a Putin si no hubiera habido, digamos, un cierto allí montaje. Acuerdo, digamos, ¿no? Está lanzando un mensaje. Y fíjate que lo está lanzando de muchas formas. En el foro económico de San Petersburgo, con el viaje de su flota a Cuba, con lo que dice Lavrov. Es decir, está diciéndoles de varias maneras a los norteamericanos, paren ya. Si no, esto se nos va a ir de las manos. Si se nos va de las manos, esto va a ser un desastre. Y ojo, no crean que se van a ir de rositas. Es decir, que diciendo, bueno, yo ahora lo que hago es, ya como Ucrania está hecha una porquería, está destruida en muchos aspectos, sobre todo económicos y tal, y Europa se va a hundir con los ucranianos, pues ahora cuando me convenga, digamos, corto las amarras con los europeos, que se hundan ellos, y yo me desentiendo. Y además, en cualquier caso, si los rusos, por ejemplo, echan un arma nuclear táctica en Ucrania o en donde sea, dice, no, nosotros no vamos a arriesgar a Estados Unidos para salvar Europa. Esto, ¿a quién se lo ha creído? Pero esto es mentira, esto del paraguas nuclear norteamericano que nos defenderá de ataque de la Unión Soviética, Italia, de Rusia, ni por atrás. Entre otras cosas, porque hay algo fundamental. Y es que los rusos son ahora mismo la primera potencia nuclear. Y está por ver cómo quedarían las cosas. Porque ellos tienen misiles hipersónicos, entre ellos el Kinzhal y el Zircon,
por ejemplo, pero no es ni de... O sea, tiene muchas más armas. El Sarmat 2, que es un misil que tiene, quiero recordar, un alcance de 20.000 kilómetros, es decir, que puede dar vueltas a la Tierra, es decir, y no sabes por dónde va a venir. No es como los misiles intercontinentales que normalmente, vamos, lo que suelen hacer es subir fuera de la atmósfera hacia el espacio de forma balística, ¡boom!, y luego caer en la parte, y van por el Polo Norte. Tanto Rusia como Estados Unidos, por el Polo Norte, la vía más corta, ¿no? Para lanzarte cualquier cosa. No, estos van relativamente bajos, no llevan una trayectoria de estas balísticas, estas de sub y bajo, sino que te puede aparecer a Estados Unidos, le puede llegar por la costa pacífica, por la costa este, por la costa índica, vía México, vía Canadá, por el norte, por el sur, no te sabes por dónde te va a llegar. Con lo cual su detección es más difícil. Pero es que llevan las cabezas a bancar. Y las cabezas a bancar ya estamos hablando de palabras mayores. ¿Por qué? Porque las cabezas a bancar, aunque no se sabe exactamente su velocidad, fíjate que cuando estamos hablando de los Quinzhal y de los Zircon, estamos hablando de una velocidad del sonido aproximadamente de Mach 10 veces la velocidad del sonido. Si hablamos de los Avangard, de estas cabezas, estamos hablando de más de 20 veces la velocidad del sonido. Simplemente imparables. O sea, no hay manera de detenerlos. Y es que no hay manera de responder, porque si te caen de estos, es que no tienes tiempo ni de respuesta. A esas velocidades, imposible. Pero además son misiles que tienen capacidad de maniobra. Con lo cual pueden estar maniobrando hasta que se dirigen finalmente al objetivo que tienen programado, que se les ha programado. Y no solo pueden hacer maniobras, sino que esas maniobras pueden ser aleatorias. Con lo cual puede estar haciendo cosas raras hasta que en un momento determinado ya hace ¡pum! Se lanza contra el objetivo, pero eso lo hace en el último minuto. Es decir, ¡pum!, y le da. Con lo cual son imposibles de detectar. O sea, tú fíjate, pero es que para no cansar más y no seguir con una lista de un montón de armas que tienen, ya los rusos, que sepamos, que pueden tener más que no sepamos, como pasa con todos los países. Los famosos misiles Poseidón, perdón, no son misiles, son torpedos, pero torpedos gigantescos. Esto los lleva un submarino especial, ya está en funcionamiento el primero de ellos, se van a construir 2. Entonces, estos torpedos que van debajo del submarino, son enormes y tal, son torpedos nucleares. No me acuerdo la velocidad, claro, te la dan en nudos, porque va por agua, pero es una velocidad muy superior a cualquier cosa que pueda navegar o ir por el agua. Y la finalidad es tanto atacar la costa, sobre todo del Pacífico, como pero también la del Atlántico, norteamericana, y explotar antes de llegar a la costa. ¿Con qué función? Con generar un tsunami nuclear que arrasaría toda la costa del Pacífico, toda la costa del Atlántico. No quedaría nada. Es decir, esto por decirte solo algunos. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos, que no los tiene, nada de esto, dice, uy, es que si tenemos una guerra nuclear, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor la perdemos. Porque hasta en la Guerra Fría tenían el concepto de destrucción mutua asegurada, en la cual se había llegado a una serie de acuerdos más o menos tácitos en el que tenemos los dos tal número de armas nucleares y termonucleares, es decir, con parecidas capacidades, y bueno, esto hace que en una guerra nuclear la destrucción sea completa, destrucción mutua asegurada. Sí. Esto ya no está tan claro. Y los perdedores son los norteamericanos. De ahí que los norteamericanos no se vayan a arriesgar a generar o arriesgarse a tener una guerra nuclear con los rusos por Europa. De ahí que venga Lavrov y les diga, tranquilos, que os podréis deshacer de Europa y dejar que se hundan, pero no nos vais a ir así por las buenas. Porque tenemos ya las capacidades, no solo nucleares, sino también convencionales, de que por primera vez en una guerra mundial ataquemos Estados Unidos, que es lo que no ha pasado nunca, y por eso os permitís el hacer lo que habéis hecho, es decir, en muchos sitios, y de tirar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, etcétera, etcétera.
nunca habéis tenido una guerra, me parece que es desde la guerra británico-norteamericana de principios del siglo XIX. Esa fue la última vez que algo les cayó, digamos, a los... Bueno, y la guerra, vamos, eso desde el punto de vista naval, y luego las guerras que quitaron a México más de la mitad de su territorio, el 55% del territorio mexicano, soberano, independiente de España, es decir, fue arrebatado a base de guerras y alguna compra, no, son compras forzadas, es decir, quiero decir, por Estados Unidos. Y eso va desde, no lo olvidemos, desde California, el estado más rico de todo Estados Unidos, hasta Texas. O sea, que no estamos hablando de un estado por ahí perdido en el desierto. No. Bueno, pues yo creo que esto es lo que este es el mensaje. Para mí hay un problema grave en todo esto. Y yo lo he hablado con diplomáticos rusos, es decir, y con gente, y me dicen, pero es que, pero es que, problema, estáis siendo, desde mi punto de vista, muy blandos con los norteamericanos y con los europeos, pero especialmente con los norteamericanos. Habéis dejado que vayan escalando y ellos lo que han hecho es ir probando, es decir, lo que se llama probar la capacidad de tolerancia del enemigo. Es decir, yo hago una pequeña provocación, les mando un dron ahí a la frontera con Belgorod y nada, esto ya hay una casa por ahí perdida. No responden o no hacen nada especial. Bueno, pues el siguiente se lo mando a la ciudad o a un pueblo, y ahí mata civiles. No pasa nada. No, pues el siguiente lo mando allá a la ciudad de Belgorod, por ejemplo. No pasa nada. Les ataco el puente de Kerch. No pasa nada. Hago un acto terrorista en el teatro de Moscú, con 100 y pico de muertos. No pasa nada. Ya, como ellos, lo que los rusos entienden por prudencia, es decir, no vamos a caer en el juego de los norteamericanos de responder a una provocación de ellos con un ataque brutal que les sirva para legitimar alguna barbaridad y lanzar a los europeos y lo que haga falta a la guerra. Claro, esto se entiende, sobre todo especialmente por el mundo anglo, por el mundo norteamericano, de una manera completamente distinta. Esa prudencia se entiende como debilidad. Y ahí tenemos un problema. Es decir, ¿por qué? Porque van viendo que van subiendo, que van escalando y que los rusos aparentemente no hacen nada especial, siguen con la guerra, pero con lo cual, fíjate que estamos a 3 pasos de una posible confrontación nuclear. Aparentemente, lo vamos, que son más, o no lo hay, pero bueno, a saber. Pero han seguido escalando, ya van a mandar los F-16, que no van a servir para nada. Ha dicho Macron, lo de Macron es de traca. Es decir, es una cosa, de verdad, este hombre deberían meterle en un manicomio, porque está fatal, pero fatal. Dice, voy a mandar los Mirage 2000. Pues muy bien. Luego vas y te enteras que tienen 26 Mirage 2000. 26, ¿eh? Claro, dicen, hombre, no me voy a quedar sin un escuadrón, que son unos 20 Mirage. Con lo cual, realmente lo que les puede dar son 6, que les sobran. No creo yo que 6 aviones Mirage 2000, que no son aviones de última generación, pues hagan mucha diferencia, que hagan que la diferencia sea mucha, ¿no? Pero bueno, Macron de verdad es un tipo que habría que encerrarle en un manicomio con una camisa de fuerza. Porque, pero fíjate, y con eso termino, con enrollo. Problema con esto es que los norteamericanos están entendiendo esto, y los europeos, sobre todo los más extremistas, como señales de debilidad, de que los rusos están aguantando, siguen con su guerra, pero no van a responder a las provocaciones europeas. Solo quedan 2 pasos más. Uno ya se ha dado. Que se sepa, no se ha ejecutado, pero ya se ha dado. O no se ha ejecutado de una manera muy evidente. Es que todos los europeos, prácticamente, todos los que pintan algo y algunos que no pintan nada, y los norteamericanos les han dado permiso para el uso de sus armas, especialmente los misiles, para atacar la retaguardia profunda rusa. Bueno, esto
Es un término ambiguo que dependerá de los rusos considerar lo que es la retaguardia profunda o no. Quiero decir, hasta dónde pueden llegar. Pero ya dijeron en su momento, al principio de la guerra, que no estaban dispuestos a que fuera del teatro de guerra, es decir, a que fueran atacados con misiles de más de 300 kilómetros digamos, en la Rusia anterior a la guerra del 2022, incluso anterior a la de 2014 con la anexión de Ucrania, perdón, de Crimea. Es decir, vamos a ver qué pasa. Todavía que se sepa, no lo han hecho, pero ya tienen la bendición de los europeos y de los norteamericanos. Esa es la siguiente escalada. Los rusos han dicho, responderemos. Vamos a responder, veremos qué hacen. La siguiente, si no responden o no responden lo suficientemente convincente para que los otros empiecen a pensarse lo que están haciendo, es lo que propone Macron y compañía, que ya es que lo están buscando allí entre sus socios así más, como los bálticos y tal, más fanáticos. Vamos a llevar tropas. Tranquilo, que son instructores. Joder, es que anda que no hay instructores en el mundo, vamos, debe haber más instructores que ejércitos, porque todos los soldados son instructores, entre comillas. Me estoy riendo de lo de los instructores, hombre, ya inventaros otra cosa. Es decir, que lo de los instructores ya está muy, muy utilizado. Que van a llevar instructores, qué tal, que no sé qué, cuando ya sabemos perfectamente que hay tropas de la OTAN luchando contra los rusos, luchando. O sea, no haciendo de instructores, no de mecánicos, no, luchando, porque nos lo contó Scholz, el canciller Scholz, y posteriormente que el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, o Tusk, nunca sé cómo se dice, pero bueno, da igual. Es decir, es que no lo contaron. Que le diga, oiga. Entonces, ese sería el último paso, digamos más o menos, porque a partir de ahí, si entran esta panda de locos allí con unos ejércitos además de birria, porque los ejércitos europeos son de birria, es decir, tienen material, no tendrían ni municiones, yo creo que ni para 2 semanas, es decir, algo realmente ridículo, vienen allí a hacer el ridículo, pero los rusos ya han advertido, ya han dicho, si metéis así ya oficialmente con la banderita del país a los soldados en Ucrania, me da igual que estéis en la primera línea, los primeros en la línea del frente, o que estéis en la retaguardia allí al lado de la frontera polaca. Os vamos a atacar. Entonces empezaron a llegar bolsas de cadáveres de los ejércitos europeos a sus respectivos países. A partir de ahí, los europeos pegarían la espantada y el caos. En Europa en general, veríamos el grado de caos. Y a partir de ahí ya, pues, ¿qué harían los norteamericanos? ¿Qué no harían? A los norteamericanos siempre ahora les conviene caotizar el mundo. Es decir, cuantas más zonas estratégicas caoticen, para ellos es mejor. Les viene bien. Pero ya estamos entrando ya en un sitio en que puede pasar cualquier cosa. Y más con la panda de fanáticos que hay en Europa. Que hasta los propios norteamericanos a veces se asustan del fanatismo de muchos dirigentes europeos con respecto a Rusia. Su rusofobia absolutamente visceral. Entonces, a partir de ahí sí que ya todo es posible. O sea, que estamos a 2 pasos de que pueda suceder cualquier cosa. Y de ahí la advertencia, esta que yo te decía, bueno, que tú, mejor dicho, que tú me decías a mí, la advertencia de Lavrov, diciéndoles, señores, esto no les va a salir bien. O sea, caotizan Europa, la destrozan y tal, y se van. Que caiga alguna bomba nuclear táctica, no hay problema. Es decir, oye, pues a ver, Putin y tal, no hay problema. Negociamos y tal, Ucrania os quedáis con lo que queráis, y ya da igual, es un país en un estado fallido, no le interesa a nadie, ya lo que tienen, lo que les queda, y nada, y os va a costar un dineral reconstruirlo. Y nosotros no vamos de rositas, es decir, no, nada, nos tal, y no, esto es lo que el mensaje que le están transmitiendo los rusos, diciendo, no, aunque pase eso, no vais a iros tranquilamente a vuestra casa, a Estados Unidos. Recibiréis vuestra parte. La y eso dosis. es un poco, yo creo que es lo que está la cosa. Y es que la verdad, Fernando, yo lo veo de esta manera, va a sonar un poquito banal, pero lo más cercano que podría uno imaginar algo como esto se podría ver en Hollywood, ¿no? Ataques de alienígenas. Es una fantasía bastante retorcida de la cultura estadounidense, hay que decirlo, ¿no? Digamos, un escenario apocalíptico que tantas veces lo hemos visto en películas, ¿no?
diversas, y hay por montón de ciencia ficción, militares, etc. Pero yo me pongo a pensar claramente en las señales que va mandando no solamente Rusia, señales que, por ejemplo, envía Bielorrusia. Hace poco el jefe del Estado Mayor, no tengo ahorita el nombre en la cabeza, lo voy a confirmar, sí, ese Pavel Muraveiko, si no me falla la memoria, Muraveiko, habla sobre ya su capacidad de los bielorrusos, de los soldados, o mejor dicho, los especialistas en el uso de armas nucleares, de estar ya, digamos, en condiciones de aplicar un ataque nuclear, si es que las circunstancias lo ameritasen. Es lo que ha dicho él. Obviamente viene a través también de rumores que fueron corriendo hace algunos días. Yo recuerdo, por ejemplo, Sergei Shoigu, que es el ex ministro de Defensa, había hablado sobre una intención de la OTAN de invadir a los países que forman parte de la OTSC. Entonces, desde luego, en Bielorrusia se sintieron tocados con esta posibilidad de invasión de parte de la OTAN, ¿no? Tratar de que el conflicto escale ya no en territorio de Ucrania, sino quizás de Bielorrusia. Bueno, los bielorrusos han enviado un mensaje bastante claro. Y también otro personaje del cual no podemos dejar de hablar es Víctor Orbán, del bando de Hungría, del bando, lo digo en sentido coloquial, por supuesto. ¿No? Hace unas horas salió esta información de que Hungría, si bien es cierto, ha dicho que no va a boicotear ninguna intención de parte de la OTAN en la causa ucraniana, que es como lo han denominado la misión en Ucrania, pero Hungría ha puesto las cosas claras. Nosotros no vamos a formar parte de. Y esto deja un precedente. O sea, lo que ha hecho Hungría y, digamos, la OTAN misma aprobando esta solicitud de parte de Hungría, tranquilamente se podría replicar en otros países, ¿no? Yo me pongo a pensar, si Turquía de repente tiene la misma mirada, está bien, no nos vamos a oponer a lo que ustedes quieran hacer, somos parte de la OTAN, seguimos siendo parte de la OTAN, pero no cuenten con nosotros en esta misión. De repente también lo hace Italia, y de repente vemos un efecto dominó y al final, ¿quién va a ir a la guerra? Francia, Alemania, Reino Unido, no, Polonia, desde luego, y son menos de lo que están calculando, ¿no? O sea, lo que ha pasado hoy ha sido un movimiento en falso de parte de la OTAN. Es que eso que dices es muy importante, porque fíjate, es que claro, y de ahí la problemática tan gorda que se está montando. Desde el principio, todo el mundo con un poco de sensatez dijo, a ver, es que no se pueden poner misiles en Ucrania, que como bien dijo Putin, en 5 minutos están en Moscú, porque no hay manera de pararlos. Es decir, ni tener a la OTAN en Ucrania. No, o sea, es algo inviable. Es como tener, si se estira, el Pacto de Varsovia en México, ¿no? Es decir, inviable, ¿no? Esto es algo que cualquiera lo comprende. Bien. Con lo cual es un conflicto existencial, porque la propia existencia de Rusia depende de ello, como Estado-nación. Pero es que, claro, ahora lo han hecho tan rematadamente mal, han creado un lío tan gordo que ahora ya también es existencial para la OTAN. Es que, como tú bien señalas, probablemente esto sea el fin de la OTAN. La derrota de Ucrania no lo olvidemos, es la derrota de la OTAN, porque están ya todo allí, sí que está todo. Es decir, están las armas, la financiación, la inteligencia, y por ello entiendo de todo, desde los satélites hasta los drones que están por allí dando vueltas o los AWACS. Está todo, y están soldados disparando armas tecnológicamente avanzadas, como son los misiles Storm Shadow británicos y los Scalpel franceses, son lo mismo, que le cambian el nombre. Y que solo pueden lanzarlo ellos, como me dijo Las Solf. No, es que esto lo están lanzando los franceses y los británicos. Es decir, no es que ya estén tal, o que sean mercenarios, no, es que son soldados que están disparando misiles británicos y franceses, en este caso, contra los rusos. Esto ya no se puede, digamos, camuflar o disfrazar de ninguna manera. O sea, está todo. Con lo cual, si encima mandas ya oficialmente tropas, aunque sean país a país, todo el mundo sabe lo que es. Y la derrota de esas tropas y de Ucrania supondría el final de la OTAN, la desaparición, porque como tú muy bien señalas, ya hay gente, por lo menos hay gente en Europa sensata, con dos dedos de frente, con cabeza, que son fundamentalmente dos países pequeños, pero que están teniendo un valor extraordinario. Hungría, desde el principio de la guerra, con Víctor Orbán a la cabeza, diciendo que todo esto es un disparate y que lo que hay que se negó
a que tropas y armas de la OTAN pasaran por su territorio, dijo, no, pero aquí no pasan, que vayan por otro lado, no hay que saber nada. Y luego Fico, que no sube el primer ministro de Eslovaquia, que sufrió un atentado, que casi le cuesta la vida por oponerse a esto, y diciendo que esto es un disparate, que hay que acabar con la guerra, que ellos no estaban dispuestos a mandar armas a Ucrania, hasta el punto que, fíjate, que ahora todavía en el proceso ya avanzado, pero todavía proceso de recuperación de Fico, una de las cosas que ha pasado pues, es que han dicho, uy, hemos mirado, es decir, que Fico, a pesar de que han intentado matarle, no, ya sabemos quién ha intentado matarle, más o menos, y es una organización por todos conocida, aunque lo ha dicho, quiero decir, ¿no? Fico dice que no ha sido un lobo solitario, no ha sido una persona aislada, sino que detrás había otros países, es decir, o sea que ya podemos más o menos imaginarnos de qué lado, de qué países son, es decir, y qué organizaciones pueden estar. Que empiece con U. De hecho, como lo contamos, es decir, un descerebrado bueno, descerebrados son casi todos los que están en la Unión Europea, de comisario, un comisario de la Unión Europea bajo las órdenes, por lo tanto, de la señora von der Leyen, pues llamó al primer ministro de Georgia y le dijo, además o sea, es que es tremendo, es que está reconocido por la propia Unión Europea, está publicado, porque el tipo luego dijo, no, bueno, no es para tanto y tal, lo que dije fue esto y tal, pero está fuera de contexto y se reafirmó, o sea, que es que se reafirmó y ahí lo puede leer cualquiera. Bueno, pues el impresentable este le llamó y le dijo, mira y tal, porque bueno, por una ley que ya se ha aprobado definitivamente, y que no querían que se aprobara porque, claro, de alguna manera, digamos, saca a la luz todas las trampas, injerencias, etcétera, que está haciendo fundamentalmente Estados Unidos, aunque no solo, en Georgia, como en otros países, a través de fundaciones, de ONGs, asociaciones, think tanks, etcétera, como la de Soros. Fico, en sus primeras intervenciones, lo dice, asociaciones y tal, como la del señor George Soros. Es que lo dice él, que está detrás. Si lo dices por algo. Ya sabemos que el señor Soros, y ahora su hijo también Alex, que es quien oficialmente dirige la Open Society Foundations, que engloba más de 1000 organizaciones, se dedican a hacer esto, a hacer revoluciones de colores y, bueno, si hay que matar a alguien, pues se le mata, tampoco pasa nada. Colaboran estrechamente con la CIA, quiero decir, son uña y carne. Bueno, pues como decía, el tarado este, el retrasado mental este, coge, le llama al primer ministro de Georgia y le dice, oye, fíjate que los tiempos están revueltos, fíjate que lo que está pasando y tal, no queremos que te pase algo como lo que le ha pasado a Fico, cuídate. Por favor, pero si esto es de mafiosos. Es decir, le estás diciendo, oye, mira, o hace lo que nosotros queremos, o retiras la ley, ya digo que al final se ha aprobado, a pesar del veto de la presidenta de Georgia, o si no, te asesinamos. Este es el mensaje que le mandan, es decir, desde la Unión Europea. Bueno, pues en este lío que está montado, claro, es decir, es que los americanos juegan no solo en Ucrania, querían, desde el principio, haber abierto un segundo frente en Georgia, que se llama pequeñito, más tal, pero bueno, ya le obliga a Rusia a estar en un segundo frente. Los georgianos, el actual gobierno georgiano se negó. De ahí que el año pasado le hicieran una revolución de colores y ahora le estén haciendo otra. Qué casualidades tiene la vida. Es decir, bueno, porque son gente sensata. No son perrusos, son antirrusos, pero no son tontos. Es decir, vamos a ver. Yo no puedo enfrentarme a Rusia, yo no estoy loco, somos un país pequeñito. Las tonterías que hizo algún antecesor nuestro, como Saakashvili, por ejemplo, pues les llevó a la pérdida de Osetia del Sur y de Abjasia, en la guerra de los 5 días, en el 2008, si mal no recuerdo. Es decir, no, estamos locos. Con Rusia nos gusten o no los rusos, y no nos gustan, pero tenemos que llevarnos bien, no queda otra, que es lo que tenía que haber hecho Ucrania. Estos no están locos. El expresidente de Ucrania, señor, y ahora ciudadano normal, señor Zelensky, se ha llevado por delante a su país.
se lo ha llevado por delante ya, aunque acabara la guerra mañana, se ha cargado su país. Es decir, no, en fin, no sabemos, supongo que por muchas razones. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que hasta el punto de que ahora, es decir, no olvidemos que Estados Unidos no está solo en Ucrania, está moviendo los hilos en el Cáucaso. Acaba de anunciar Armenia que se sale de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que ya se pasa con todas las armas y bagajes a Occidente. Pero claro, esto le ha costado, es decir, estos intentos de revoluciones de colores en Georgia, el acoso y derribo del gobierno georgiano democráticamente elegido, ha hecho que los georgianos hayan dado un paso tremendo hacia el otro lado y les hayan dado un golpetazo a los norteamericanos. Y es que van a restablecer relaciones diplomáticas que estaban rotas desde esa guerra con Rusia, con embajadas en sus respectivos países. Pero fíjate que la están intentando liar en el Cáucaso constantemente. Pero es que en Asia Central, más de lo mismo. Están intentando abrirles otro frente a los rusos. Ojo, que esto no acaba aquí. Que se están pegando menos intensidad de muchas maneras distintas en muchos sitios. Y los rusos están devolviendo también la pelota. Lo que leía hoy por encima, es decir, es que, por ejemplo, el tanto Macron está pensando aquí en repetir la guerra del Mit de Napoleón, haciendo aquí, en fin, el ridículo más espantoso, y no es que haya perdido África, o que la esté perdiendo, es que además los rusos están entrando, por el arco del triunfo, es decir, en este caso no francés, pero vamos, salió la noticia hoy de que, por ejemplo, los nigerinos, acaban de hablar con los rusos para que entren fuerzas rusas y ocupen las bases, la base francesa y la base norteamericana, de las que fueron echados primero los franceses y luego los norteamericanos. Es decir, para que tengan bases ya en Níger, por si acaso. Ya sabemos que estos franceses no se toman bien las cosas y los americanos no se las toman bien. Pero es que Burkina Faso acaba de llegar a un acuerdo también con los rusos para que vayan los famosos instructores, la instructores genio del mundo, instructores rusos, y haya una compraventa de armas rusas para la defensa del país. Otro país que estaba ya más que perdido, pero sigue sumando. Es decir, en la guerra civil en Sudán, generada por los que ya sabemos, por los de siempre, aprovechando evidentemente rivalidades internas, pues ha llegado a un acuerdo con el gobierno militar. Están luego una especie de ejército paralelo que son los cuerpos de reacción rápida, algo así se llaman, de traducción, que es la otra parte que está en guerra civil, para que haya un enclave portuario en Sudán en el cual puedan entrar hasta 4 barcos de guerra rusos y ese punto puedan reabastecerse de combustible, armamento, etcétera, etcétera. Es decir, que se están moviendo por todos los lados. Los hutíes lo ven con detenimiento, ¿no? Y algo que tiene que ver con Latinoamérica. Lo he leído muy por encima, tengo que ver con más tranquilidad. Pero parece ser que han llegado a un acuerdo entre empresas rusas, Rusia y Bolivia, para que sean empresas rusas las que exploten la inmensa cantidad de litio que tiene Bolivia, el famoso triángulo del litio, donde hay más el 60% del litio del mundo está allí, en 3 países, que son en las reservas mundiales, Chile, Argentina y Bolivia. Se están explotando en mayor o menor medida en Argentina y Chile, pero todavía en Bolivia, que tienen unas cantidades enormes, están por explotación. Y parece por el momento que al final, después de muchos intentos por parte de Estados Unidos, golpe de Estado incluido, para que aquello no se explotara, es decir, o lo explotaran gente que no fueran ni chinos ni rusos, pues parece ser que han llegado a un acuerdo para que sean los rusos los encargados de la explotación. Es decir, aquí se están dando golpes, como ves, a diestro y siniestro, y los rusos están respondiendo. No solo en el ámbito, digamos, de Ucrania, sino en todos los ámbitos, porque la lucha es general. También leía, por ejemplo, aunque sea ya en otro lado, porque claro, no olvidemos, los norteamericanos, el 2025 les toca a China. Esto ya de Ucrania, como que ya, después de las elecciones,
esto ya no interesa. Bueno, pues el ejército de Taiwán estaba minando sus aguas territoriales. Hombre, esto no se hace así por las buenas, quiero decir. Que la cosa está muy tensa. La situación entre Filipinas y China no hace más que crecer. Y esto ya digo, esto visto así por encima. Es decir, que tenemos que tener en cuenta eso, la gravedad. Estamos en una guerra mundial, ya de hecho una guerra mundial híbrida, pero una guerra mundial. Bueno, en ese suicidio ya ha anunciado la propuesta la señora von der Leyen, que es una señora que tiene como fin último en la vida, aparte de robar a los europeos a través de las comisiones ilegales estas que se cobraron por la vacuna de Pfizer. Es que casualidades de la vida, pero resulta que el marido de la señora von der Leyen tiene una empresa que trabaja y subsidiaria de Pfizer. Entonces, a través de esa empresa compraron millones y millones y millones de vacunas contra el coronavirus y ellos se llevaron un pequeño porcentaje, nada, una cosa nimia, unos 1.300 millones de beneficio para la señora von der Leyen. Perdón, para el marido de la señora von der Leyen, vamos, no es sorpresa. No quiero yo pensar, mucho menos. La señora, pues esta señora está decidida a acabar con Europa. Esta señora está, eso de lo peor. Y esta señora no solo ha provocado, vamos, ha ayudado a provocar todo el lío en Ucrania y a poner sanciones y más sanciones. Hoy le hemos puesto más sanciones, no sé qué van a sancionar ya, pero bueno. Es decir, los europeos quiere también, porque eso no es suficiente para rematar a Europa, enemistarse con los chinos. Con esto ya el suicidio es completo. O sea, Europa, vamos, no es que se hunda, Europa desaparece del mapa. Y ya ha anunciado que va a hacer una propuesta en el que, dependiendo de las marcas, va a poner aranceles desde el 18% al 38% a los coches eléctricos chinos. Esto para empezar a hablar, ¿no? Es decir, esto a los chinos no les va a hacer mucha gracia, lógicamente. Y vamos a ver cómo responden, porque los chinos ya han dicho, a partir de ahora ya estamos un poco hasta las narices de las tonterías de los occidentales. Entonces, cada tontería que hagan, nosotros la vamos a responder de manera equivalente. Pues a ver qué dicen. Y es una réplica, ¿no? Porque obviamente, Fernando, vemos que este es un acto reflejo, lo hizo Estados Unidos y ahora Europa lo estudia, lo va, digamos, allá a consolidar. Por supuesto. O sea, pero directamente esto es llamada de Estados Unidos a la Unión Europea. Oye, que vamos a poner sanciones, que las pongamos vosotros también. Vale, hecho. Somos vasallos, completamente. Y además, no olvidemos que nuestros dirigentes son globalistas por anglosajones, que es gente que sus intereses económicos de muchos tipos están en Estados Unidos, no están en Europa, quiero decir, o si están en Europa, pero son dependientes de Estados Unidos. Y por eso, cuando te pones a pensar y dices, uy, con la cantidad de farmacéuticas grandes, multinacionales farmacéuticas que hay europeas, qué casualidad que todas las vacunas estuvieron concentradas en 4 empresas cuando la crisis del COVID. Y, joder, fíjate, oye, podría haber sido Bayer o yo qué sé, o cualquiera de estas enormes empresas farmacéuticas, pero no, fueron AstraZeneca, británica, Moderna, norteamericana, y qué casualidad, con los anglos. Luego la de Johnson & Johnson, norteamericana, y Pfizer, norteamericana. Fíjate, qué cosas, todos anglos. Es decir, ¡ay, la señora von der Leyen! ¿A quién sirve? ¿A Europa o a los anglos? Va a ser que a los anglos. Claro, entonces es que tenemos una clase política traidora. Con una clase de traidores, aparte de tontos, incompetentes y tal, pues estamos vendidos. Y como los europeos no hacemos nada por el momento, pues esta gente nos va a vender de la peor manera, nos va a traicionar, nos va a hundir y ellos van a seguir estupendamente. Pues tienen un montón de puestos para poder reciclar en cualquier sitio. Y esta es la tragedia de Europa actual, que no solo vamos a hacer el ridículo, ya lo estamos haciendo, sino que esta gente lo que pretende es destrozar Europa, caotizar Europa, que es lo que quiere Estados Unidos. Es terrible, Fernando. Ya lo habíamos conversado, recuerdo mucho al respecto, y hemos tenido ya
conversaciones muy largas hablando sobre la capacidad de respuesta que puede haber del ciudadano europeo, que lamentablemente, como tú lo mencionabas, Fernando, no se hace sentir. ¿Y hasta qué punto No, también uno se pregunta, se podría hacer sentir cuando la clase política prácticamente no es la que claro, maneja, entre comillas, ¿no? Hay intereses que están más arriba, poderes claro, fácticos que están por claro. encima. Entonces, es casi ir a votar en las elecciones europeas, es saber que vas Puede por hacer lo lo que mismo. quiera. A ver, fíjate lo que te digo. A ver, esto es una suposición, no lo sabremos hasta que se produzca, si se produce. Ujú. Pero hay muchas melonis en Europa, es decir, muchos partidos de ultraderecha que se presentan como anti-OTAN, anti-Unión Europea y tal, y que cuando llegan al poder, como pasó con Meloni, ven la luz y entonces se convierten a otanistas y defensores de la Unión Europea, ¿no? Como la señora Meloni. Marie Le Pen es lo mismo. Si llegara al poder como presidenta o que fuera, eh, iba a hacer otro cambio. ¿Por qué? Porque manda quien manda. Y como estos muchos partidos de ultraderecha, si es que son parte del sistema, no nos engañemos. Que bueno, que aprovechan que están en la oposición para ser más radicales. Pero una vez en los gobiernos, de radicales nada. Ya digo, son solo el caso heroico de Hungría y de Eslovaquia, que se están enfrentando. Eslovaquia, que se me olvidó decirlo, ha cogido a Fico. Después de que han intentado asesinarlo, dice, no, nosotros vamos a seguir con nuestra política. No vamos a dejar que pasen tropas por Eslovaquia. Y es Sí. más, acabamos de ver a un ministro del anterior gobierno, el ministro de Defensa, que vendió cazas MiG-29 que tenía Eslovaquia, o los traspasó a Ucrania de manera ilegal. Ya le han abierto una denuncia, una causa judicial por venta ilegal a Ucrania de MiG-29. Este prisionero, es decir, las cosas como son, es decir, con unos discursos que yo he podido ver y que están traducidos al inglés y tal, es decir, espectaculares, diciendo las cosas claras, clarísimas. Solo estos dos países ahora mismo, Eslovaquia y Hungría, están soportando unas presiones además tremendas. Cuando Orbán dijo esto, claro, lo que tú señalabas de la OTAN, estos han dicho que no. Y claro, cuando Orbán lo dijo, rápidamente Stoltenberg dijo, uy, que se nos viene abajo el edificio de la OTAN. Habló con Orbán y entonces dijo, bueno, vale, venga, vosotros no vais. Hacemos una excepción. Y como no vamos a ir como OTAN, vamos a ir como una asociación de amiguetes. Es decir, pues nada, no tenéis por qué ir, ¿no? Y supongo que Va, harán va lo a mismo tener con que, Eslovaquia. va a tener que ser algo así, yo me imagino, Fernando, cuando vayan a la Sí, guerra ya de manera oficial. OTAN menos Hungría, menos sí, Eslovaquia, de repente menos Italia, de repente, no sé, algún otro, menos Turquía de repente, pero el término OTAN va a tener sus sí. correcciones, ¿no? Entonces, Yo sí, creo que lo pueden sí, dejar, esa organización del Tratado del Atlántico Norte, pueden dejarlo como organización del tratado. Y ya está, y no se sale bien. Es decir, o menos, organización a secas, organización o pues eso, es decir, porque no, en efectivamente no honor. van a hacerlo, pues eso, como una asociación de los dispuestos, que es un término que le gusta mucho a los norteamericanos. Ujú. Una asociación de los dispuestos, ¿no? Pues eso, algo así. Pero Pero Fico, es bueno, verdad, todo el mundo sabe es verdad. Sí, que aunque lo de lo Fico. camuflen, es lo que es decir, es la OTAN. Y Fernando, lo de Fico yo recuerdo muy bien el fin de semana, nada más revisando uno de los informes del equipo de prensa alternativa, cómo es que Fico, bueno, acudía a la votación, obviamente, un acto simbólico, desde luego, declaró incluso, y a mí me sorprendió porque él mantuvo su discurso, ¿no? Hablaba sobre la no agresión en Europa, no debemos llevar a un conflicto con los rusos. Lo repitió, dije, este hombre no le tiene miedo a nada, ¿no? No, no, Acaba no, de no, no. salvarse de un Iba, además, me atentado. acuerdo, en la foto se le ve ahí con el sobre para votar y va con unas muletas. Es decir, que todavía se está Sí, recuperando del recuperando. atentado, ¿no? Y la campaña que le han hecho todas estas organizaciones estadounidenses, como la de Soros y compañía, que están allí, que se las va a prohibir. Eh, eh, todas los partidos de la oposición pagados por Estados Unidos. Una campaña, poco menos que diciendo bueno, que el atentado no había sido para tanto y que estaba exagerando, que fueron 4 rajuños y que bueno, esto así, vamos, poco menos que legitimando el atentado contra el primer ministro. Ojo, o sea, tú fíjate
la presión brutal que tiene Fico encima y su partido, vamos, su coalición de partidos gobernantes. Y aún así están diciendo, no, mire usted, yo no pienso destruir mi país. ¿Qué quiere usted que le diga? Si los demás quieren destruirse, es su problema, no es mío. Bueno, la verdad es para quitarse el sombrero, ¿no? Y decir, Sí, este ejemplar. hombre es Y mira, ejemplar. Fernando, mira, hemos tenido en realidad una conversación bastante. Mira, te soy franco, Sí, son como que 1 hora y 5 minutos, parece que fueran 10 minutos. Por el sí. ritmo de cómo llevó la conversación, Fernando, ha sido una conversación exquisita. Y sabes que me doy cuenta que han quedado temas bien interesantes y pendientes Ah, que te comprometo ahora mismo los podamos conversar en un próximo programa, porque no podemos claro. dejar de hablar de lo que está pasando con el dólar, por ejemplo, ¿no? O sea, ya Rusia responde, la bolsa de Moscú dice, bueno, señores, ustedes nos sancionaron, a partir de ahora dejamos de negociar con dólares y con euros. El efecto dólar o el petrodólar, han quedado temas pendientes, pero estoy seguro, Fernando, lo Importantísimo. vamos a poder desarrollar en un nuevo programa para poder entrar en un terreno que pocos, o no pocos, digamos, pero que no se le está dando No, la importancia debida, porque la guerra ahora será económica. Vamos a hablar de un factor fundamental, querido Fernando. Ha así sido una es. conversación gratísima y no me gustaría concluirla sin una reflexión de lo que hemos venido conversando, querido Fernando, porque ten en cuenta, y lo hemos mencionado muchas veces, que lo que se dice hoy probablemente se cumpla la siguiente semana. No sé si tú tienes una bola de cristal, Fernando, creo que es más conocimiento lo que nos hace nosotros ya ir viendo el panorama, qué es lo que puede pasar. Entonces, Fernando, ¿qué conclusiones te deja todo lo que hemos venido conversando, sobre A ver, todo para el público? ojalá tuviera una bola de cristal, pero no la tengo. Es decir, a ver, teniendo en cuenta sobre todo lo que son los occidentales, ¿no? Y Estados Unidos, que es el imperio en decadencia, que no está dispuesto a dejar de ser imperio, por lo tanto, está dispuesto a morir matando. Y además, los dirigentes, y no solo los que aparecen, sino los que están por detrás, no son especialmente lúcidos, vamos, en una panda de chalados. Y no me refiero al caso de Biden, que ya sabemos que es un señor senil y que se sienta en sillas que no existen, en el aire y tal. No, esto no, Biden no manda nada. Es decir, ni siquiera Buenísimo. Blinken, que es otro chalado. Es decir, pero vamos, yo me temo lo peor. Vamos, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero de luego estamos en una guerra mundial. Esto lo tiene que tener todo el mundo claro. La actual guerra mundial es una guerra mundial híbrida, con conceptos nuevos de guerra, pero no deja de ser una guerra mundial, porque está ya en todos los lados, militarmente más en algunos, pero en otros se hace a través de la guerra económica, que incluso, le hablaremos si queremos otro día, incluso la guerra económica puede ser más mortal que la guerra militar. Eso depende cómo se haga. Es decir, bueno, pues esto no solo está cada vez peor, como tú señalas, va muy rápido. Es que hablamos de una noticia hoy y mañana ya se ha hecho vieja porque tenemos otra. Y por desgracia, casi todas malas. Hay como, yo cada vez lo veo más como, esto es como un coche contra un muro delante, el coche, la carretera, pum, pum, pum. Y los locos de Occidente que van en el coche no solo no intentan frenar, sino que van acelerando. Y yo creo, no lo sé, pero cada vez me da más la impresión de que ya incluso aunque frenaran, no le va a dar tiempo. Y se van a estrellar contra el muro. Y el problema es que no se van a estrellar ellos, nos vamos a estrellar en el resto de la humanidad. Y luego ya el grado de desastre que generen, ya no lo sé. Si no hay guerra nuclear, bueno, se reconstruirá. Si hay guerra nuclear, pues la cosa ya, vamos, muy... Se debate incluso entre esta gente que está muy mal de la cabeza. Si la humanidad podría sobrevivir actualmente a una guerra nuclear con el número de cabezas nucleares que hay o no. Que ya que cuando te hacer una discusión que dices, no sé si sobrevivirá, pero sí que lo que quede va a quedar en unas condiciones, en el caso de que queden, es decir, tremendas. Que nos tomemos en serio, que esto afecta a todo el planeta y que cuando estos chalados, como dejemos que estos chalados vayan hasta el final, cualquier cosa es posible, incluido una guerra nuclear. Y eso no es algo que va a pasar dentro de 80 años, es algo que va a pasar en lo que queda de década. Es decir,
que va a ser clave. Esta década es una década clave, como estamos viendo. Y tenemos que tener en cuenta que, si mal no recuerdo, en el 2026, el último acuerdo nuclear que queda en pie, el resto se salieron los norteamericanos, no han dejado ni uno, y también otros acuerdos militares, que es el START 3, la prórroga del START 3, se acaba en 2026. Y hasta ahí hemos llegado, porque habría que negociar otro acuerdo. Y los rusos ya han dicho que no piensan negociar acuerdos, más acuerdos con una gente que lo que hace es salirse los acuerdos cuando le da la gana, o no cumplirlos. Es decir, y a partir de ahí, una carrera armamentística que puede ir a cualquier lado, porque ya no habría ningún tipo de contención, de límites, de garantías, de controles. Es decir, en esta estamos. No hay que engañarnos. Tenemos un futuro muy oscuro, en el mejor de los casos, en el peor, inexistente. Es un escenario, insisto, y Fernando siempre lo realza, catastrófico, y que tiene que ver con la gente que está en el poder, que tiene que ver con ellos. No olvidemos ese punto. Si no hay un mañana, ese será digamos, un no mañana para todos, incluidos los que están en el poder y sus futuras generaciones, ¿no? Y quizás Fernando siempre lo realza, y yo coincido con él. Hablar de esto es hablar de una guerra mundial que quizás no se ha hecho de manera oficial, no se ha dicho oficialmente. Quizás en unos 20, 30 años, cuando futuras generaciones vean al pasado, dirán que esta fue la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Probablemente. Esperemos, sí, que esto no escale, querido Fernando. Igual yo siempre rescato tu capacidad para explicar esto con esa mirada crítica, pero sobre todo bastante también acuciosa, y creo yo, Fernando, con algo de optimismo que nosotros igual conservamos. Esperemos, Fernando, que esto simplemente no llegue a mayores. Esperemos que así sea, pero seguiremos hablando seguramente de más y más temas en nuestros próximos programas contigo, porque ha quedado sí muy, muy importante hablar de esto, del momento, el presente que vive el dólar, ¿no? Y el euro también. Son temas muy interesantes que vamos a desarrollar seguramente en otros programas, Fernando. No tengo más que agregar, más que agradecerte. No, sí, claro que tengo algo que agregar. Porque la gente me pregunta con frecuencia, ¿dónde puedo encontrar al señor Fernando Moragón? Enzo, por favor, déjalo hablar a él, no te metas. Pero yo les comento que Fernando tiene un espacio en DMP Geopolítica para que usted pueda disfrutar más aún de este especialista, este analista internacional que es el señor Fernando Moragón. Por favor, Fernando, cuéntanos un poco más sobre DMP Geopolítica. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, todos los viernes a las 9 horas de Madrid, eso ya en diferentes partes de Latinoamérica, pues varían los horarios, claro. Es decir, pues ahí estoy todos los viernes, una hora aproximadamente, hora ya y poquito. Pues cuando hago alguna cosa, bueno, que sea importante, que yo creo que es importante, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, intentando meterle el sentido del humor y tal, ya que estamos en algo tan grave o en cosas tan graves, bueno, por lo menos meter la ironía y el sentido del humor para reírnos un poco. Bueno, porque, a ver, hay que reconocer que las tonterías que dicen los líderes occidentales dan mucho juego. Quiero decir, y bueno, pues darle también un toque un poco cómico a la cosa, pero bueno, analizando cosas muy serias, ¿no?, que están pasando y que los medios de comunicación occidental no nos cuentan. Eso, y ahí está Prensa Alternativa contándonos. Por eso yo siempre digo, apoyar a Prensa Alternativa, apoyar a todos los que nos dan, aparte que tenga un programilla y tal, pero todos los que nos dan a nosotros la posibilidad de hablar, porque los medios de comunicación, digamos, tradicionales, esto no nos, vamos, no nos dejan hablar. En el mejor de los casos nos ignoran. A veces algunos de los más pequeños se inventa cosas sobre uno y tal, y que no ha dicho, ni que ha hecho, ni tal, da igual, ¿no? Pero nos están contando una película que es mentira, completamente mentira. Igual y todo está documentado, señores, en esta plataforma.
Fernando, yo te quiero agradecer a nombre de todo el Gracias a equipo de ti. Prensa Alternativa. Siempre es un placer conversar contigo. En serio te lo digo, es mucho lo que tú tienes que contarle a nosotros, a la humanidad, a nuestro público, de habla hispana sobre todo. Y, por supuesto, recuérdenlo, DMP Geopolítica aparecerá en la descripción para que usted pueda acudir también a este canal hermano, se suscriba, comente, comparta los videos, los contenidos. Podrá ver también a Fernando Moragón explayándose respecto a las incidencias, todo lo que ocurre en el planeta. Querido Fernando, gracias por tu visita a nuestra casa Prensa Alternativa. Querido público, también agradecerles a ustedes por su audiencia y nos estaremos reencontrando en un próximo programa. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.